Bueno, guerreros, bienvenido a este segundo vídeo de este campo de entrenamiento para los Juegos del Guerrero. En el primer vídeo veíamos la causa de por qué te cuesta tanto tomar acción y pasas demasiado tiempo procrastinando o postergando aquello que realmente es importante para ti. También me conociste un poco y hoy toca ponernos un poco técnicos. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos de neurociencia para que entiendas simplemente que todo esto de la pereza y la postergación tiene su explicación científica y sobre todo que tú puedes hacer algo al respecto para salir de esa situación. Yo te voy a ayudar. Lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño recorrido acerca del funcionamiento del cerebro y cómo nosotros tomamos acción. Bueno, hay una parte situada en la corteza prefrontal que regula la conducta en función de las emociones. Probablemente hayas oído hablar acerca del córtex prefrontal. Pues bien, esta zona básicamente es la encargada de desarrollar lo que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la energía que nosotros necesitamos, el impulso para, por ejemplo, hacer cosas como levantarnos de la cama y ponernos manos a la obra, ¿no? Y muchas veces, pues eso cuesta precisamente porque no tenemos ese impulso necesario para levantarnos de la cama y empezar a hacer cosas. Pues bueno, la buena noticia es que este córtex prefrontal se puede entrenar y vamos a ver en este vídeo cómo se puede hacer. El segundo concepto importante tiene que ver con un mecanismo que filtra de alguna forma la información que nosotros percibimos. Y este sistema se llama el sistema activador reticular ascendente. Probablemente hayas escuchado eso de que cuando te compras un Ferrari rojo empiezas a ver Ferraris rojos por todos lados. O que, por ejemplo, cuando una mujer embarazada, tu mujer está embarazada o un familiar está embarazado, de repente empieza a ver eso por todos los lados, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre precisamente por este mecanismo que se llama sistema de activación reticular ascendente. Y para que me entiendas, actúa como una especie de guardián. Simplemente filtra la información que le resulta relevante para asegurar la supervivencia. Por ejemplo, si tú estás en una fiesta, hay mucho alboroto, mucho ruido, es mucho más probable que escuches tu nombre. ¿Por qué? Porque este sistema activador reticular ascendente lo que hace es filtrar todo el ruido y se queda con la información relevante, que es pues esa persona que grita tu nombre, ¿no? Y el último concepto que vamos a tratar es el del autosabotaje, que esto consiste en un conflicto que ocurre entre la mente más primaria y entre la mente más consciente, más racional, ¿no? Sabes que nuestro cerebro pues ha tardado muchos miles de años en evolucionar y por lo tanto está compuesto de, según la teoría del cerebro triuno, tiene tres cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano, que es digamos el cerebro más primitivo, el encargado de asegurar funciones como por ejemplo la respiración, el latido del corazón, etcétera. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el encargado de regular las emociones que aseguran nuestra supervivencia, como el miedo, la tristeza, la alegría, etcétera. Y luego tenemos el córtex, el neocórtex, ¿no? Que es toda la parte externa, apenas tiene un par de milímetros, 3 de grosor, y es lo que regula pues todo lo que es el pensamiento lógico, matemático, nuestra capacidad de abstracción, de creatividad, de imaginar cosas que no existen. Y vamos a ver cómo pueden entrar en conflicto estos cerebros y de modo que nos afecta a la hora de tomar acción. Y bien, regresando un poquito al principio, vamos a echar un vistazo a tu pasado. ¿Por qué? Pues porque tu pasado es precisamente el tiempo en el que el cerebro se ha formado. Entonces, todas las experiencias que tú tuviste, sobre todo en tu infancia, de los 0 a los 7 años, 14, 18 años, todas esas experiencias están aquí almacenadas y cada una de ellas pues puede haber creado en ti lo que en programación neurolingüística o en psicología se llama una creencia, ¿no? Y esa creencia bien puede ser limitante o potenciadora en función de nuestros objetivos. Te voy a poner un ejemplo. Ante, por ejemplo, esto de grabar un vídeo, ¿no? Que es lo que yo estoy haciendo. Si yo tuve una experiencia en mi pasado que salí a dar una charla en frente de mis compañeros, se rieron de mí, pues yo tengo arraigada una creencia o una impronta, lo que hablábamos antes, una impronta que me ha generado un miedo. Y ese miedo es el miedo al rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué mi cerebro iba a generar ese miedo? Pues ni más ni menos que para asegurar nuestra supervivencia, porque para el cerebro esa situación, la de hablar delante de la cámara o delante del público, es una situación amenazante, es una amenaza. Entonces, para protegerte, pues tu cerebro simplemente crea ese miedo. Y ese miedo pues sirve para protegerte. Por lo tanto, lo primero que debemos entender es que los miedos que tú tengas no son algo negativo. Al revés, son nuestro mayor aliado porque nos ayudan a crecer. Y aquí hay una analogía que me encanta utilizar para explicar nuestra relación con los miedos, ¿no? Imagina que el miedo es un enanito que está a la vuelta de la esquina. Tú no sabes realmente, vas caminando por la calle y no sabes cuándo va a aparecer. Puede estar a la vuelta de una esquina, puede estar a la vuelta de la siguiente. Y ese miedo tiene, ese enanito que representa el miedo tiene una bolsa de gominolas. Entonces, en cuanto te ve, se acerca a ti
y quiere darte una gominola. ¿Qué ocurre? Que ese enanito, cuando se acerca a ti, tú puedes considerar que se te ha pegado a ti dándote la mano o con una cadena. ¿Me explico? Es decir, si tú crees algo negativo acerca del miedo, ese miedo va a ser una cadena. Ese enanito te va a coger y te va a esposar. Ahora, si tú consideras que el miedo es algo positivo, ese enanito te va a dar la mano y te va a acompañar. ¿Para qué? Pues para darte chuches, porque el miedo quiere alimentarte, quiere que tú crezcas. Y va a llegar un momento en el que tú vas a haber crecido tanto que ese enanito se va a quedar muy debajo. Entonces, vas a poder soltarle la mano o ni siquiera te vas a dar cuenta de que ese enanito ya no está. Y esto ocurre cuando has tenido la suficiente experiencia como para poder soltar la mano al enanito, cuando ya te has nutrido tanto del miedo que ese miedo desaparece. Y esto, pues, se puede conseguir, entre otras cosas, con la exposición paulatina, ¿vale? Y aquí va una herramienta hiperpráctica que tú puedes empezar a utilizar desde ya. Te recomiendo que la pongas en práctica y tomes nota. La exposición paulatina a los miedos básicamente consiste en la idea de que en lugar de comer toda la bolsa de chuches del miedo, por ejemplo, haciendo una experiencia muy chocante, lo que puedes hacer es poco a poco, pues ir comiendo gominolas, ¿no? Es decir, poco a poco exponerte a ese miedo. Poco a poco, en el caso de hablar a cámara, como estoy haciendo yo ahora mismo, yo no pude empezar por esto. En el caso de hablar a cámara, puedes ver un vídeo, te lo voy a dejar por aquí, en el que yo era incapaz de hablar a cámara. Y luego resulta que he terminado dando conferencias en las ciudades más importantes de España, Madrid, Barcelona, Guadalajara, un montón de formaciones online y fíjate, muchísimos vídeos en YouTube. ¿Por qué he conseguido esto? Pues precisamente porque he utilizado esta herramienta, la exposición paulatina a los miedos. Empecé, por ejemplo, haciendo una foto sonriendo. Luego continúas haciéndote un vídeo y se lo pasas a un amigo. Luego continúas pasando al siguiente nivel, te metes en una sala de Zoom y hablas, comunicas, transmites una idea. Luego el siguiente paso puede ser enviar un vídeo en las stories de Instagram, por ponerte un ejemplo, para que entiendas que tú puedes ir utilizando poco a poco ese enanito, lo puedes ir utilizando para crecer tú, ¿vale? Y esto lo vamos a conseguir con la exposición paulatina. Así que por ahí te va la primera de las herramientas importantes. Y bien, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, cuando nosotros sentimos ese autosabotaje que, por ejemplo, tú sabes que muchas veces quieres hacer algo, pero hay algo como que te arrastra, ¿no? Tú quieres salir de lo que es la piscina y notas como hay una mano que te arrastra hacia abajo y no te deja salir. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre por el mecanismo que comentábamos antes y es que nuestro cerebro, digamos, ha ido evolucionando de modo que hay tres cerebros, el reptiliano, el más primitivo, el límbico, el emocional y luego el neocórtex. Pues bien, ocurre que cuando tú tomas una decisión a nivel consciente, como por ejemplo, sé que tengo que hacer deporte, tú tomas la decisión, quiero hacer deporte, pero ¿qué ocurre? Que si tú no estás acostumbrado a hacer deporte, tu cerebro primitivo, que busca tu supervivencia, lo va a considerar como una amenaza porque es algo desconocido, es algo que no conoce. ¿Cómo vas a hacer deporte una hora? Es algo que no conozco. Entonces lo que hace es autosabotearte, un choque entre el cerebro más primitivo y el cerebro más consciente, racional, de modo que pues no te deja. Entonces vas a encontrar alguna justificación, alguna excusa para no hacer eso que sabes que tienes que hacer. Y en el fondo sabes que esa decisión es la correcta, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos lidiar con el autosabotaje? De nuevo, la exposición paulatina a los miedos nos va a ayudar a poco ir educando a nuestro subconsciente a que realmente sí que podemos tomar acción, realmente sí que podemos hacer esas cosas que nos hemos propuesto y que nos parece tan complicado, ¿vale? Y además de la exposición paulatina a los miedos, hay otro concepto también importante que es la reprogramación mental. Al final se trata de todo esto. Una persona no puede pasar de unos hábitos perdedores a unos hábitos ganadores si no pasa necesariamente por ese proceso de reprogramación mental. Y aquí tengo una mala noticia y una buena noticia para ti. La mala noticia es que es un camino arduo y lento. La buena noticia es que no hay otro camino. No hay otra forma de cambiar tus hábitos, no hay otra forma de tomar acción cuando tienes miedo, procrastinas y tienes pereza que esta. Por lo tanto, aprovecha que ya lo sabes, ya tienes la información. Entonces, ¿cómo se hace un proceso de reprogramación mental? Bueno, hay varias formas de hacerlo, o mejor dicho, varios elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un proceso de reprogramación mental. Lo primero es que nuestra mente, o digamos nuestra forma de operar, nuestra forma de pensar, está compuesta por las experiencias pasadas o más bien por cómo nosotros las interpretamos. Porque habrás visto que hay personas que tienen la misma experiencia y años más tarde la recuerdan de forma completamente diferentes. Esto ha pasado con el atentado de las Torres Gemelas, por ejemplo.
Pues bien, en función de las experiencias o la percepción que tú tengas de esas experiencias, vas a haber desarrollado lo que se llama un sistema de creencias. Cómo percibes el dinero, cómo percibes la educación, cómo percibes a tus papás, cómo percibes todo. Y ese sistema de creencias es el que tú utilizas en tu día a día para operar. Si, por ejemplo, crees que el dinero es algo malo porque de pequeño te dijeron que todos los ricos son malos, en el momento en el que recibas una cantidad de dinero la vas a rechazar. ¿Por qué? Aunque sea inconscientemente. Pues porque crees que es algo malo. Tú no eres una persona mala, así que no lo vas a aceptar. ¿Vale? Pues, ¿cómo nosotros podemos hacer este proceso de reprogramación mental? Necesitamos reaprender. ¿Cómo se reaprende? Pues, en primer lugar, debemos cambiar el entorno. Esa es la forma más efectiva de poder reaprender. Cambiar el entorno es lo más rápido, porque aprendemos por imitación. Si te das cuenta, un papá y su hijo, el hijo aprende por imitación. No por lo que el papá le diga que es lo correcto. El hijo va a hacer lo que el papá haga. Si el papá hace flexiones, el hijo va a querer hacer flexiones. Si el papá le dice a su hijo que tiene que entrenar, pero el papá está barrigudo, con una cerveza en la mano y un cigarro, el hijo no va a entrenar. El hijo en un futuro probablemente desarrolle alguno de esos hábitos. Y bien, para continuar con este proceso de reprogramación mental, el segundo paso o el segundo elemento sería el alto impacto emocional. Y es que el alto impacto emocional es una de las claves del aprendizaje. Si te das cuenta y yo te pregunto, oye, ¿te acuerdas de tu primera clase de historia? Probablemente me digas que no. ¿Por qué? Porque fue una clase aburrida, tediosa. No había acción, no había emociones. Pero ¿qué ocurre si yo te pregunto, ¿te acuerdas de tu primer beso? Pues probablemente me digas que sí, que te acuerdas perfectamente porque hubo emoción, hubo movimiento. Eso es algo una impronta que ha quedado aquí grabada. Entonces, para que se generen esas improntas necesitamos de emociones, alto impacto emocional. Traducción para lo que nos concierne. Si tú quieres pasar de ser una persona perezosa a una persona activa, a un estilo de vida activo, tu trabajo es generar un alto impacto emocional en tu proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo puedes hacer esto? Estimulando tus sentidos. Si, por ejemplo, tú estás acostumbrado a cierto tipo de ejercicio, cierto tipo de olores, cierto tipo de sabores, cierto tipo de sonidos, ¿no? Pues tú puedes estimular tus sentidos para que te ayuden en este proceso de cambio, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. En modo guerrero, cuando estamos perezosos y procrastinamos y no tenemos ganas de hacer nada, utilizamos lo que es la herramienta, el ritual de acción masiva, el RAM, que consta de 3 pasos. El primer paso es reconocer que estamos en un momento de baja vibración y que estamos procrastinando. Reconocerlo, para hacerlo consciente, puedes, por ejemplo, decir en alto RAM y ya te has dado cuenta de que estás perezoso y procrastinando. El segundo paso es la A de actuar, de tomar acción masiva. ¿Y qué vamos a hacer en este segundo paso? Pues vamos a hacer algo que nos haga cambiar de estado, no lo que acabamos de hablar, estimular nuestros sentidos. Por ejemplo, si nosotros estamos tumbados y nos damos cuenta de que procrastinamos, punto 1, reconocer, pasamos al punto 2, tomar acción. Si estamos tumbados es cambiar de estado, simplemente nos levantamos o nos cambiamos de ropa, nos ponemos ropa de deporte o nos tomamos un vaso de agua muy frío, algo que estimule mucho nuestros sentidos y nos haga cambiar de estado. Y el tercer paso sería entrar en modo guerrero, es decir, hacer algo que ya confirme que hemos cambiado de estado y que sea beneficioso para nuestro desarrollo personal. Mi recomendación es que te pongas el podcast del modo guerrero, un guerrero con corazón en Spotify y en iVoox, y de ahí ya puedes hacer cualquier cosa. Y si tú consigues asociar la idea de que el podcast de un guerrero con corazón es igual a ejercicio, modo guerrero, pues has ganado la partida contra la pereza, ¿no? Y precisamente por eso yo utilizo la ropa del modo guerrero. ¿Por qué? Porque en cuanto me la pongo, automáticamente mi cerebro entiende que estamos en modo guerrero, que no se puede procrastinar, aunque vamos a hablar acerca de la procrastinación inteligente. Pero esto es un anclaje que yo utilizo para cuando me pongo la ropa, automáticamente me entran ganas de hacer ejercicio, me entran ganas de entrar en modo guerrero. ¿Por qué? Porque lo dice la ropa, yo no puedo hacer otra cosa, lo dice la ropa. Entonces es un anclaje que yo utilizo de forma inteligente, con un sentido, para hacer deporte, y los guerreros de la escuela pues también tienen la posibilidad de comprar estas camisetas y sudaderas y gorra y de todo. Entonces, simplemente para que entiendas que estimulando tus sentidos y generando un anclaje, tú puedes cambiar de estado y dejar de procrastinar. Y bien, lo último de lo que quiero hablar contigo es el ejemplo, la metáfora que ilustra muy bien cómo funciona nuestro cerebro. Digamos que tiene 2 capas, lo que es la parte consciente y lo que es la parte subconsciente. La parte consciente es un jinete, es una parte que camina lento, ¿no? Que procesa lento, capta muy poquita información del entorno, tan solo entre un 2 y un 5%, mientras que la parte subconsciente está constantemente trabajando y capta el 95% de la información que nuestros sentidos finalmente perciben. Y esto ocurre de forma subconsciente.
Hay otras muchas diferencias entre ambos tipos de mecanismos cerebrales porque no hay una zona que delimite la parte consciente de la subconsciente, son como dos mecanismos cerebrales o más bien un modelo que nos permite explicar el funcionamiento del cerebro desde el punto de vista neurocientífico. Pero esto ilustra muy bien, por ejemplo, que la parte subconsciente está constantemente activa, trabajando incluso, o la parte inconsciente más bien, cuando dormimos. En cambio, la parte consciente está únicamente trabajando cuando estamos en acción y cuando estamos despiertos, en vigilia. Y, como te digo, procesa mucha menos información. Entonces, hay un ejemplo que ilustra perfectamente cómo funciona esto del tomar acción y también tiene mucho que ver con el autosabotaje. Imagina, por ejemplo, que la parte consciente es el jinete y la parte subconsciente es un elefante. Entonces, el jinete se monta sobre el elefante, consciente sobre subconsciente. ¿Qué ocurre si el subconsciente quiere ir hacia un lado, pero el jinete quiere ir hacia otro? Pues que el elefante tiene mucha más fuerza, ¿no? Procesa el 95% de la información y toma el 95% de las decisiones. El 95% de las decisiones que tomamos son subconscientes. Pues ocurre que si el elefante, la parte subconsciente, quiere ir hacia un lado y el jinete hacia otro, va a ganar el elefante. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Alinearlos. Nuestro trabajo es alinear nuestro subconsciente y nuestra parte consciente. ¿Cómo? Con el proceso de reprogramación mental. ¿Cómo? Con la exposición paulatina a los miedos. Vamos a utilizar la regla del S al cubo. Small Simple Steps. Es decir, no puedes empezar pretendiendo tener la misma rutina que tengo yo después de 4 años trabajando, experimentando conmigo mismo y trabajando con un montón de guerreros. A día de hoy yo tengo la energía por las nubes, pero es precisamente porque lo he trabajado y porque tengo el ABC, tengo el paso a paso y conozco perfectamente cómo funciona el cerebro en este nivel. Pero tú no puedes pretender tener esta rutina, por lo menos por ahora. Ahora, sí que te garantizo que si aplicas estos cambios que estamos viendo aquí, tus niveles de energía van a hacer así. Tu nivel de crecimiento va a hacer así, va a subir como un cohete. Siempre y cuando pongas en práctica lo que estamos viendo aquí, porque ya sabes que la información no vale de nada sin una práctica detrás. Así que bueno, repasando lo que hemos visto en esta segunda lección, en esta segunda clase de este curso del campo de entrenamiento para los Juegos del Guerrero. Hemos hablado acerca de la neurociencia detrás de la pereza y la procrastinación. Hemos visto que hay un mecanismo que se llama el sistema de activación reticular ascendente que filtra la información que pasa. Entonces, si nosotros queremos empezar a pensar de una forma diferente, como por ejemplo empezar a pensar como un millonario, tenemos que empezar a leer Millonarios. ¿Por qué? Pues porque de esa forma educamos a nuestro SAR y va a dejar entrar la información que nos va a ayudar a eso, ¿no? Luego, por otra parte, hemos visto lo que son las improntas, los miedos, que son como pequeñas semillitas que quedan arraigadas en lo más profundo de nuestro subconsciente después de las experiencias que hemos vivido. Por otra parte, hemos visto también el proceso de reprogramación mental, que es necesario hacerlo si realmente queremos cambiar nuestros resultados a largo plazo. Esto es fundamental. ¿Y para ello qué vamos a hacer? Cambiar nuestro entorno, sería el primer punto, y el proceso de reprogramación mental. ¿Cómo? Con la exposición paulatina de los miedos y con la estimulación y con el alto impacto emocional. Así que bueno, aquí hay una serie de herramientas muy prácticas. Te recomiendo de verdad que si te ha faltado algo por entender, echa para atrás el vídeo y entiéndelo porque merece muchísimo la alegría. Así que nada, te mando un fortísimo abrazo. Mañana nos vemos en la tercera de las lecciones del campo de entrenamiento, en la que te voy a revelar la lección número 1, la clave número 1 para el desarrollo personal, sobre todo el desarrollo personal masculino, lo que es la piedra filosofal. Te mando un fortísimo abrazo y nos vemos en el campo de entrenamiento mañana. Chao, chao.